Señor, necesito que baje el arma ahora mismo. La voz era joven, aguda y estaba impregnada de una confianza inmerecida que se atenuaba en el tranquilo aire de la tarde. Patrick Sander, de 83 años, no se inmutó. Ni siquiera levantó la vista. Sus manos, aunque arrugadas y marcadas por las manchas de una larga vida, eran firmes como el granito mientras deslizaba un paño suave y aceitado por la culata de nogal del rifle que descansaba sobre su regazo. El sol, cálido y suave, se filtraba a través de las hojas del gran roble en el centro del patio, salpicando la madera pulida y el acero curtido del cañón. Estaba sentado en un sencillo banco de piedra, la imagen de la tranquilidad, un hombre en paz con sus herramientas. Pero las dos figuras que lo observaban eran todo menos pacíficas. Vestían los impecables uniformes azul oscuro del equipo de seguridad privada de la comunidad de ancianos Tranquil Pine. El más joven, el que hablaba, tenía una etiqueta con el nombre Mark. Estaba de pie con los pies separados, una postura agresiva practicada que probablemente había aprendido en un video de entrenamiento. Su compañero, mayor y más corpulento, con una etiqueta con el nombre Dave, retrocedió un paso, con una expresión más cansada que amenazante. «¿Me oíste, viejo?», insistió Mark, alzando la voz. «Esta es propiedad privada. No puedes estar aquí con eso». Señaló el rifle con un gesto de la barbilla, como si verlo lo ofendiera. Patrick terminó su largo y lento pase con el paño. Solo entonces levantó la cabeza. Sus ojos eran de un azul pálido y deslavado, pero claros y desconcertantemente directos. No reflejaban miedo, ni ira, ni siquiera molestia. Simplemente observaban, fijándose en los zapatos lustrados del joven, sus pantalones planchados, el ligero temblor de adrenalina en su postura. «Hace un día precioso, hijo», dijo Patrick, con la voz grave y ronca. «Solo estoy limpiando mi rifle. La humedad es mala para la acción». Mark soltó una breve carcajada de incredulidad. «¿La humedad? Me da igual que llueva a cántaros. Las normas aquí son clarísimas. No se permiten armas de fuego en las zonas comunes. Ahora te lo voy a pedir una vez más. Baja». La mirada de Patrick se desvió más allá de Mark hacia los rosales bien cuidados y el césped perfectamente cortado. Algunos otros residentes habían notado la confrontación. La señora Gabel, del 2B, detuvo su lento caminar, agarrando su bolso. El señor Chen, atendiendo a su premiada Aelas, se irguió, con la paleta olvidada en la mano. Este era un lugar de actividades programadas y serena dignidad, no de conflicto abierto. La imagen de los dos guardias uniformados, imponentes sobre el tranquilo Patrick Sander, fue un desgarro en la serenidad de su mundo. «Este rifle no se ha disparado en 50 años», dijo Patrick con calma, volviendo su atención al arma. Sus dedos trazaron una línea de texto tenue grabado en el receptor. Un toque tan familiar como estrechar la mano de un amigo. En este momento es más una pieza de historia que un arma. «Es una pistola», espetó Mark. Su paciencia se estaba evaporando. Estaba acostumbrado a tratar con residentes confundidos que habían perdido las llaves o se quejaban del volumen del televisor de sus vecinos. Esta rebeldía silenciosa e inamovible era nueva y le picaba el ego. Dio un paso más cerca, su sombra se cernía sobre Patrick. «Y tú eres residente, lo que significa que ahora debes seguir las reglas». «No estoy jugando». «Entrégala». Dave, el guardia mayor, cambió de postura. «Mark, tranquilo», murmuró, en voz tan baja que solo su compañero pudo oírlo. «Solo es un viejo. Pidámosle que se la lleve a su habitación». «Está rompiendo las reglas, Dave», replicó Mark, con la voz áspera como un susurro. «Lo dejamos pasar». «¿Qué sigue?» «Alguien instala un campo de tiro junto al estanque de los patos».
Tenemos que demostrar que estamos al mando, se enderezó, recuperando su imagen pública. Señor, se está tomando nota de su falta de cooperación. Necesito ver su identificación de residente y necesito que entregue el arma para custodia, Patrick, un sonido suave y cansado. Dejó el paño de limpieza a un lado y, con cuidado y deliberación, colocó el rifle en el banco junto a él. No se lo entregó. Luego metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero desgastada, abriéndola para mostrar una funda de plástico transparente que contenía su identificación de residente. Se la ofreció a Mark. Mark le arrebató la cartera de la mano a Patrick, una flagrante falta de respeto que provocó una exclamación colectiva del pequeño pero creciente grupo de residentes. Estudió la identificación. Patrick Snyder, habitación 3G. Luego hojeó los demás compartimentos de la cartera, con movimientos bruscos e invasivos. ¿Qué es toda esta basura?, se burló, sacando un trozo de tela descolorida y doblada. Era un pequeño trozo andrajoso con una insignia desconocida. Jugando a los soldados en la vejez, la mirada de Patrick se endureció por un segundo. La tranquila superficie del agua se onduló, revelando una corriente profunda y fría debajo. «Devuélvela», dijo, con la voz apagada. Una voz áspera, reemplazada por algo más duro, algo con filos de acero. «¿O qué?», desafió Mark, con una sonrisa burlona en los labios. Disfrutaba de aquello, de la sensación de poder sobre el anciano que se atrevía a desafiarlo. Sintió las miradas de los demás residentes sobre él y confundió su asombro con admiración. ¿Vas a retarme a duelo con tu pequeña pistola de juguete? Volvió a señalar el rifle en el banco. Se inclinó, mirando el receptor con los ojos entrecerrados. ¿Qué es esto que está escrito aquí? Proyecto Serpiente de Marfil. Nosotros, los que no lo somos. ¿Qué clase de ridículo es ese? Una especie de club para veteranos. Extendió la mano, sus dedos, trazando el grabado, manchando el aceite que Patrick había aplicado con tanto cuidado. Fue un toque que cruzó la línea final. En ese momento, el patio, el guardia sonriente, los rostros preocupados de sus vecinos, todo se desvaneció para Patrick. El olor a aceite para armas fue reemplazado de repente por el denso olor metálico a sangre y cordita. El cálido sol se convirtió en un calor opresivo y abrasador, presionando a través de una jungla de triple follaje. El suave murmullo de la residencia se transformó en el zumbido de insectos y el lejano y aterrador parloteo del fuego enemigo. Sintió el peso familiar del rifle no en el banco junto a él, sino presionado contra su hombro, la culata fría y sólida contra su mejilla. Vio un rostro joven, de apenas 20 años, con pecas salpicadas en una nariz rota y mal colocada, ojos abiertos por el miedo y la lealtad. Un chico llamado Miller. Volvió a oír el susurro, el que le llegaba en las tranquilas horas de la noche. Vete, Pat. No mires atrás. Solo vete. El recuerdo duró menos de un segundo, un relámpago que iluminó un paisaje oscuro y lejano, pero dejó tras de sí el retumbar de un trueno. Parpadeó y el patio volvió a enfocarse. Mark seguía allí, con la mano en el rifle. La propia mano de Patrick, sin pensarlo conscientemente, se disparó y aferró la muñeca del joven guardia. No fue un agarre violento, pero fue increíblemente firme. El agarre de un hombre cuyas manos solo habían conocido el trabajo duro y un propósito más firme. La fuerza en ese agarre era impactante, una completa contradicción con su frágil apariencia. Mark gritó, más de sorpresa que de dolor, e intentó soltar la muñeca. No podía evitar atacar a un oficial. No volverás a tocar este rifle, dijo Patrick con voz monótona y desprovista de toda emoción. Era más aterrador que si hubiera gritado. Al otro lado del patio, una joven llamada Sara ya había visto suficiente.
Había estado visitando a su abuelo en el ala de atención a la memoria y atajó el patio para llegar al estacionamiento. Vio a los guardias, al anciano tranquilo y la creciente agresividad. Vio a Mark arrebatarle la billetera y burlarse del parche. Lo vio poner las manos sobre el rifle y vio la reacción del anciano. Su propio padre había servido 2 veces en Irak. Tenía objetos así, cosas que a un extraño le parecían chatarra, pero que para él eran reliquias sagradas. Sabía lo que estaba viendo, una violación. Mientras Mark forcejeaba con Patrick y David titubeaba, intentando calmar la situación sin enfadar a su compañero, Sarah tenía el teléfono en la mano. No llamó al 911. No llamó a la oficina principal de la comunidad. Buscó en sus contactos un nombre que tenía guardado para casos de emergencia. Era la línea directa de un coronel de asuntos públicos de Fort Bragg, un hombre que había conocido en una conferencia familiar de la Estrella Dorada hacía unos años. Le había dicho, si alguna vez ves que tratan mal a un soldado o veterano, llámame de día o de noche. Nunca pensó que lo usaría. Presionó el botón de llamada y se movió detrás de un gran árbol de ficus en maceta, con el corazón latiendo con fuerza. La oficina del coronel Matson. Soy Sarah Jenkins, dijo en voz baja y tensa. Conocí al coronel en 2019. Me dijo que llamara si alguna vez veía algo. Hubo una pausa. ¿Qué clase de cosa, señorita Jenkins? Estoy en la residencia para personas mayores Tranquil Pines en Fayetteville, dijo rápidamente, con la mirada fija en el drama que se desarrollaba. Los guardias de seguridad están acosando a un residente mayor, un veterano. Intentan quitarle el rifle. Solo lo estaba limpiando. Ya veo. Acoso es una palabra fuerte, señorita Jenkins. ¿Están siendo abusados físicamente? Uno de ellos sí, confirmó. Se está burlando de él. Le agarró la cartera. Le está poniendo las manos encima al rifle. El anciano se llama Patrick Snyder. Hizo una pausa, intentando recordar lo que había dicho el guardia. Y el rifle, tiene un grabado. El guardia lo leyó en voz alta. Dijo, Proyecto Serpiente de Marfil. Nosotros que no lo somos. Un silencio sepulcral cayó al otro lado de la línea. Por un momento, Sarah creyó que la llamada se había cortado. Podía oír el tenue sonido lejano de gente hablando, pero la persona con la que hablaba estaba completamente quieta. Señorita Jenkins, dijo la voz, y había cambiado por completo. Toda la indiferencia profesional había desaparecido, reemplazada por una urgencia cruda y concentrada. Repíteme ese nombre. Patrick Snyder, dijo, y el grabado, Proyecto Serpiente de Marfil. Nosotros que no somos. Quédese en línea, señorita Jenkins. No cuelgue. ¿Dónde dijo que estaba? Sarah repitió la dirección. Su voz temblaba ligeramente. Ahora tenía la clara sensación de que acababa de quitarle el seguro a una granada. No pierdas de vista al señor Snyder, ordenó la voz. ¿Está a salvo ahora mismo? Sarah se asomó por detrás del árbol. El guardia intentó esposar. El anciano no lo deja. Solo se aferra. La ayuda está en camino, señorita Jenkins. Llegará más rápido de lo que imagina. La línea no se cortó, pero oyó un grito ahogado al otro lado. Póngame con el general ahora. Díganle que es una llamada de la serpiente de marfil. No me importa si está en una reunión con Dios. Consíganlo. Dentro de una sala de reuniones estéril y sin ventanas en Fort Bragg, un general de 2 estrellas escuchaba una seca presentación sobre preparación logística cuando la puerta se abrió de golpe. Un coronel, con la cara blanca como la seda, estaba en la puerta, con el teléfono pegado a la oreja. Rompió todas las reglas del protocolo militar. General Pierce, señor,
dijo con voz tensa. Tenemos un problema. El general, un hombre conocido por su gélida calma, clavó en el coronel una mirada que congela el fuego. Más vale que esto sea sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Coronel Matson. Podría ser, señor, respondió Matson, entrando en la habitación. Tenemos un informe civil de Fayetteville. Un anciano llamado Patrick Snyder está detenido por seguridad privada. Respiró hondo. Señor, intentaron confiscar el rifle. Un rifle con las palabras Proyecto Serpiente de Marfil grabadas. El aire en la habitación pasó de frío a cero absoluto. El rostro del general, una máscara de severa autoridad, pareció desmoronarse y recomponerse en un instante. El nombre, la designación del proyecto, eran palabras de una historia de fantasmas, una leyenda susurrada en voz baja en las altas esferas de operaciones especiales. No se suponía que fueran reales. No se suponía que pertenecieran a un hombre sentado en un banco de una residencia de ancianos. El general Pierce se levantó, echando la silla hacia atrás. Miró a los oficiales subalternos en la habitación. Sus rostros eran una mezcla de confusión y alarma. Todos fuera, ordenó con voz grave. Matson, quédese. La habitación se despejó en segundos. El general se acercó al coronel y le quitó el teléfono de la mano. Soy el general Pierce. ¿Con quién hablo? Escuchó un momento, sus ojos cerrados. Muy bien, señorita Jenkins, lo ha hecho bien. Siga observando. Le devolvió el teléfono a Matson. Consígueme una imagen satelital en tiempo real de esa ubicación. Le gritó a su ayudante, que rondaba junto a la puerta. Desactiva la QRF. Quiero 2 pájaros en el aire hace 5 minutos. Sin insignias, uniformes estériles. Voy con ellos. Señor, tartamudeó el ayudante. Una fuerza de reacción rápida para un disturbio civil. El general Pierce se giró y sus ojos brillaban con una intensidad que el ayudante nunca había visto. Ese hombre no es un disturbio civil, dijo con una voz peligrosamente baja. Ese hombre es la base sobre la que se construyó todo este comando. Haga volar esos helicópteros o lo lanzaré. Personalmente desde uno. De vuelta en el patio soleado, Mark finalmente logró soltarse de Patrick torciendo su brazo en un ángulo incómodo. Ahora tenía un par de esposas afuera, colocándolas amenazadoramente. Eso es todo, viejo. Vas a entrar, gruñó Mark, con la cara roja de esfuerzo y furia. Me agrediste. Eres un peligro para ti y para los demás. Te conseguiremos una habitación tranquila y agradable en el centro donde puedan evaluarte. Tal vez tengan postre para ti. Dave finalmente dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Mark. Mark, para. Esto es demasiado lejos. Llamemos a la policía y dejemos que se encarguen ellos. Yo me encargo. Mark apartó la mano de su compañero. Se abalanzó sobre Patrick, con las esposas listas. Los demás residentes gritaron alarmados. Patrick no se resistió. Simplemente se mantuvo firme, con la mirada fija en un punto mucho más allá de los cuidados jardines de tranquilos pinos. Parecía resignado, como si esta fuera una indignidad más en una vida que había estado llena de ellas. Y entonces llegó el sonido. Comenzó como un leve crujido rítmico, un sonido que apenas se registraba por encima del canto de los pájaros, pero creció rápidamente, exponencialmente. Era un golpe gutural profundo que vibraba en el pecho, un sonido que no pertenecía a este tranquilo santuario suburbano. Todas las cabezas en el patio se giraron, mirando al cielo. 2 helicópteros negros, elegantes y sin distintivos, se dirigían hacia ellos a una velocidad imposible. No volaban hacia la comunidad. Descendían sobre ella.
Evitaron el helipuerto del hospital cercano, dirigiéndose directamente al amplio y perfectamente cuidado césped que separaba las casas de vivienda independiente del edificio principal. El viento de la estela del rotor golpeó primero, una ráfaga huracanada que atravesó el patio, haciendo volar sombreros, dispersando herramientas de jardinería y azotando la ropa de los residentes contra sus cuerpos. El ruido era ensordecedor, una fuerza física que martilleaba los sentidos. Los helicópteros no aterrizaron. Se cernieron a solo 3 metros del suelo con una precisión asombrosa. Las puertas laterales se abrieron y gruesas cuerdas serpentearon hasta el suelo. Antes de que nadie pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, los hombres comenzaron a descender. Se movían con una fluida gracia depredadora, vestidos con equipo táctico gris estéril. Sus rostros estaban ocultos por cascos y gafas protectoras. Cayeron al suelo y se desplegaron, creando un perímetro seguro con una eficiencia aterradora. Llevaban armas, pero las mantenían en posición de alerta, con movimientos económicos y precisos. Ignoraron a todos. Los residentes, boquiabiertos, los atónitos guardias de seguridad, con la única atención puesta en el helicóptero que encabezaba la operación. De ese helicóptero emergió una figura solitaria. No en una cuerda, sino de unas escaleras desplegadas. Era un hombre alto, de unos 60 años, que vestía un uniforme operativo sencillo y sin adornos. Pero se movía con un aura de mando absoluto. Era el general Pierce. Cruzó el césped, la hierba se mecía ante él, sus botas no hacían ruido en el caótico ruido. Sus ojos estaban fijos en Patrick Snyder. Caminó directamente a través del perímetro que sus hombres habían formado, directamente hacia el enfrentamiento en el banco. Mark y Dave estaban paralizados, su insignificante disputa carecía por completo de sentido. Parecían niños jugando a disfrazarse ante esta abrumadora demostración de letalidad profesional. El general Pierce se detuvo a pocos metros de Patrick. No miró a los acobardados guardias de seguridad. No miró a la multitud boquiabierta. Su mirada se posó en el rifle que descansaba en el banco. Se inclinó ligeramente, sus ojos escudriñando el tenue grabado. En el receptor. Leyó las palabras, proyecto serpiente de marfil, nosotros que no somos, y su rostro severo, curtido en el combate, se suavizó con una expresión de puro asombro. Se irguió, con la espalda rígida como un palo. Se llevó la mano a la frente en un saludo tan brusco, tan perfecto, que pareció cortar el aire. No era el gesto formal de un oficial superior. Era el saludo de un discípulo a un maestro, de un creyente en presencia de un santo viviente. Señor Snyder, resonó la voz del general, atravesando el estruendo de las aspas del helicóptero. General Alan Pierce, Ejército de los Estados Unidos. Es un honor, señor. Un absoluto honor. Patrick miró al general, con un destello de reconocimiento en sus ojos azul pálido. Asintió lenta y cansadamente, como un rey reconociendo a un súbdito leal. El general mantuvo el saludo un largo instante antes de bajar la mano. Luego se giró para encarar a la desconcertada asamblea de residentes y a los aterrorizados guardias de seguridad. Su voz adquirió un tono formal declamatorio. Su tono era como si estuviera pronunciando un elogio fúnebre para un héroe que, contra todo pronóstico, seguía vivo. Para quienes no comprenden lo que presencian, comenzó con una voz autoritaria. Seamos claros. Están en presencia de un fantasma. Un hombre cuyo nombre es un mito en los pasillos por los que camino. Este hombre, Patrick Snyder, fue miembro fundador de una unidad de misiones especiales que, para efectos oficiales, nunca existió. Señaló a los imponentes y silenciosos soldados que se alineaban en el césped. Los operadores que ven aquí, los hombres que conocen como la Fuerza Delta, los soldados de élite del mundo, son simplemente una evolución de lo que él comenzó.
Recorren el camino que él y un puñado de otros hombres forjaron en la jungla con solo su coraje y sus espadas. Su mirada se posó en Mark, y la temperatura pareció bajar otros 20 grados. Este hombre y su equipo emprendieron misiones tan delicadas, tan peligrosas que eran completamente negables. No tuvieron apoyo, ni rescate, ni reconocimiento. Operaron en los rincones más oscuros de la Guerra Fría, previniendo conflictos que ustedes nunca leen sobre ellos en sus libros de historia. Salvaron miles de vidas, naciones enteras, y su historia jamás mencionará sus nombres. Eran fantasmas. Eran un susurro en el viento. Señaló con el dedo el rifle en el banco. Y esa arma, que no es solo una pistola, es una reliquia, es uno de los 6 rifles originales encargados para el proyecto Serpiente de Marfil. Es una pieza de la historia estadounidense más significativa que la mitad de las exhibiciones del Smithsonian. El grabado era su lema: nosotros, los que no somos, porque a los ojos de su país, ellos no estaban allí. No. Existían, pero estaban allí, y gracias a Dios que estaban. Un profundo silencio descendió sobre el patio, roto solo por el desgaste de las aspas del rotor. Los residentes observaron a Patrick, ese hombre tranquilo que conocían de las cenas informales y las noches de bingo, y lo vieron por primera vez. No vieron a un anciano frágil, sino a un pilar de la historia, un guardián silencioso que había caminado a través del fuego para que ellos pudieran vivir en paz. El general dirigió toda su atención a Mark y Dave, quienes parecieron encogerse bajo su mirada. No alzó la voz. No le hacía falta. Sus palabras eran bajas, precisas, y cortaban como esquirlas de hielo. Tú, dijo, mirando fijamente a Mark, eres una desgracia. Visten uniforme y proyectas una imagen de autoridad, pero no tienes idea de lo que es el verdadero servicio. Confundiste la edad con debilidad. Confundiste el silencio con sumisión. Pusiste tus manos sobre un hombre que tiene más honor en su dedo meñique del que tú jamás acumularás en toda tu patética vida. Has fallado en todos los sentidos imaginables en cumplir con tu deber. Miró a Mark y a Dave. El contrato de su empresa para la seguridad de estas instalaciones está en revisión, y les aseguro que mi proceso de revisión es extraordinariamente minucioso. Pueden esperar una llamada de mi oficina. Se volvió hacia Patrick, su semblante se suavizó una vez más. Pero antes de que pudiera hablar, Patrick levantó una mano, un gesto silencioso que, sin embargo, detuvo al general en seco. Patrick dio un paso al frente y miró a Mark, cuyo rostro era una máscara pálida y sudorosa de miedo y humillación. Solo estaba haciendo su trabajo, general, dijo Patrick. Su voz volvió a ser suave. Un poco de vino, no suficiente miel, tal vez, pero es joven. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Llenos de pasión. Seguro que lo sabíamos todo. La gracia en ese momento fue abrumadora. El simple acto de perdón de Patrick fue una condena más poderosa del comportamiento de Mark que la diatriba del general. Mostró la profunda diferencia entre ellos. Uno era un niño que jugaba al poder. El otro era un hombre que había ejercido el verdadero poder y había aprendido el valor de la misericordia. La mirada de Patrick se posó en el rifle del banco y, por un instante fugaz, el patio se disolvió. No tenía 83 años, sino 28. Estaba de pie en una cabaña guanet sofocante y sin ventanas, en un lugar que no aparecía en ningún mapa. Un hombre con ojos de águila, con las cicatrices de 3 guerras en el rostro. Un coronel conocido solo como el encargado le ponía este mismo rifle en las manos. Ahora es tuyo, Pat, había dicho el coronel con voz áspera, como grava en una lata. Solo hay 6. Nunca aparecerán en ninguna hoja de inventario. El grabado es para los pocos que lo saben. Para nosotros, los que no. Es un recordatorio.
Si te capturan, si te matan, nunca estuviste allí. Nosotros nunca estuvimos allí. Eres un fantasma. Ve a atormentar a nuestros enemigos. El recuerdo se desvaneció, dejando solo el cálido sol y el tranquilo murmullo del mundo que había luchado por proteger. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y decisivas. La empresa de seguridad, bajo la inmensa presión de una revisión de contrato del Departamento de Defensa, emitió una disculpa pública formal a Patrick Snyder. Instituyeron un programa obligatorio de capacitación para veteranos en sensibilidad y desescalada, diseñado en consulta con la oficina del general Pierce. Dave fue reasignado. Mark fue despedido. Aproximadamente un mes después, Patrick estaba sentado en su mesa habitual en un pequeño restaurante local, disfrutando de una taza de café y una rebanada de pastel de manzana. La campana de la puerta sonó y entró Mark, ya no con uniforme, sino con vaqueros y una camiseta descolorida. Parecía más delgado y la arrogancia había desaparecido. De su postura, un cansancio profundo lo sustituyó. Vio a Patrick y, por un instante, se quedó paralizado, como si estuviera a punto de salir corriendo. Luego respiró hondo y se dirigió a la mesa. Se quedó allí un buen rato, cambiando de postura, incapaz de mirar a Patrick a los ojos. Finalmente, metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $20 y lo dejó sobre la mesa. «Es por su pastel, señor», dijo, con la voz apenas un susurro. «Y por su café. Lo siento por todo. Fui un idiota». Patrick miró al joven con el genuino remordimiento en su rostro. Empujó el billete de $20 por encima de la mesa. «Quédese con su dinero, hijo», dijo, señalando el asiento vacío frente a él. «Siéntese. Háblame de ti». Mark dudó, y luego, lenta y cautelosamente, se deslizó en la cabina. Un discreto entendimiento surgió entre ellos. Un momento de reconciliación forjado en el crisol de una lección de humildad aprendida por uno y enseñada con gracia por el otro. Los héroes más discretos suelen cargar con la historia más pesada. Su valor no se encuentra en palabras gritadas ni medallas pulidas, sino en la silenciosa dignidad con la que viven sus vidas. Si te conmovió la historia de valentía sin pretensiones de Patrick Snyder, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que respete a nuestros veteranos y suscríbete a Veter en Valor para leer más historias de valientes.